En este segundo tema vamos a hablar sobre la existencia de Dios. El nuevo ateísmo nos dice que Dios no existe y que la ciencia lo demuestra. Sinceramente, no es así. La ciencia habla acerca de aquellas cosas que son cuantificables, que son reproducibles, es decir, nos habla de lo que podemos contar, medir, expresar de una manera absolutamente inequívoca. Eso no se puede aplicar a Dios. Dios no se le puede ajustar esos parámetros. A Dios no se le puede demostrar. A Dios no se le puede medir empíricamente más allá de toda realidad. Si lo pudiéramos hacer, no sería Dios. Para poder acercarnos a Dios, necesitamos que sea Él el que se revele, que sea Él el que nos marque el camino para podernos acercarnos y relacionarnos con Él. La ciencia es muy importante. La ciencia nos sirve para entender, de alguna manera, la creación de Dios. Pero no nos habla del Creador. De la misma manera que no puede hablarnos ni del propósito, no nos puede hablar de la intencionalidad del Creador, ni nos puede hablar de la razón por la que se creó. A través de la ciencia nosotros podemos entender de alguna manera la creación, pero no al Creador. Nosotros respetamos la ciencia. Nosotros dialogamos con la ciencia, pero entendemos que la ciencia y la fe se manejan en dimensiones diferentes. Lo que sí debemos hacer es mostrar a los demás con naturaleza y sencillez qué es lo que creemos, sin tratar de imponer nuestras ideas, sin tratar de que tenga que aceptarse a martillo aquella manera en que nosotros vemos el universo y su creador. Para hacerlo muy brevemente en esta lección, nosotros utilizaremos dos salmos, dos porciones de dos salmos para ser exacto. En primer lugar, el Salmo 19 y en segundo lugar analizaremos el Salmo 111. El Salmo 19, en su versículo 1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En este salmo nosotros vemos cómo Dios revela su creación y que nos habla de su sabiduría y nos habla de su cuidado. Los cielos son como una especie de enciclopedia, como una especie de evidencia de la creación de Dios, pero también de la naturaleza de su creador. Un día y una noche nos van mostrando, nos enseñan algo de quién está detrás de todo eso. En los salmos encontramos a Dios de una manera entrañable. Si analizamos el Salmo 111, específicamente los versículos 7 y 8, Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles son todas sus ordenanzas. Son afirmadas eternamente y para siempre, hechas con verdad y rectitud. se nos muestra que
Dios no es solamente el creador del mundo, es también su sustentador. Sus mandamientos son la expresión de su voluntad perfecta. Él nunca cambia, Él no se equivoca. Todo lo que hace Dios es verdad y es rectitud. Y eso merece nuestro reconocimiento y nuestra alabanza. La vida parece haber sido diseñada, pero lo fue realmente. Según los escritores bíblicos, en la naturaleza hay indicios que nos permiten aceptar que la existencia de un diseñador universal es real. Ya hemos visto en el Salmo 19, versículo 1, pero si leemos en Romanos 1:20, nos damos cuenta de que eso es una realidad evidente. Muchos científicos han reconocido que el universo y la vida tienen evidencias sobradas de la existencia de un diseñador inteligente. William Paley desarrolló la teoría del reloj. Esa teoría es muy sencilla, muy simple. Si yo estoy en medio de una selva o estoy en medio de un desierto, que yo entiendo que no ha pasado por allí nadie jamás, y de pronto, semienterrado, yo encuentro un reloj, tengo la certeza y la evidencia de que alguien la ha puesto allí. No se me ocurre pensar que ese reloj se ha originado allí por casualidad, que esa compleja maquinaria ha surgido de la nada, de manera espontánea, mediante evoluciones periódicas. El reloj manifiesta que existe un relojero. Si esta teoría nosotros la aplicamos a la creación del universo, muchísimo más complicado, muchísimo más complejo, muchísimo más intrincado, llegamos también a la conclusión de que no ha podido hacerse por casualidad, que se necesita, que es imprescindible la existencia de un diseñador inteligente. En estos tiempos, esa teoría ha ido agrupando a más y más científicos que no pueden entender que un mundo tan complejo pueda ser diseño del azar. Si analizamos el Salmo 111, los versículos 9 y 10, Redención ha enviado a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. nos enseña que Dios no solamente es creador del universo, sino que es su redentor, es su sustentador. Y a través de la figura de su Hijo Jesucristo, quien, formando parte existencialmente de Dios, decide despojarse de su divinidad, convertirse en un hombre, vivir de una manera sencilla y humilde y morir en una cruz para redimirnos. Encontramos la expresión más grandiosa, más hermosa, de un Dios redentor, un Dios que se preocupa por todos y cada uno de nosotros. Una manera de mostrar que Dios es real y que lo amamos, que lo respetamos, es difundirlo, es hablar de su obra, mostrar a los demás la realidad de la existencia de ese Dios
amoroso, sustentador, redentor. Podemos contar cómo hizo el universo, cómo los cielos manifiestan su gloria. Podemos decir a los demás cómo mandó a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Y así mostramos que tenemos un temor hacia Dios. Tenemos una relación simbiótica con Él que nos permite sentirlo cerca de nosotros. Esto es necesario compartirlo con todos aquellos que no le conocen, pero también es necesario compartirlos para la afirmación de nuestra fe.